Hola, muy buenos días a todos y a todas. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Entiendo que habrá algunas personas que podáis ver el vídeo en directo, otras personas quizás os encontráis trabajando en este momento y no podéis verlo. Bueno, o sea, no pasa nada porque esto se quedará grabado. Y como ya os hemos ido anunciando estos días atrás, hoy lo que vamos a hacer es hablar un poquito, vamos a hacer un taller sobre los rumores y los estereotipos y vamos a ver qué son los rumores, qué son los estereotipos, también cómo nos afectan a las personas y cómo nos condicionan. Entonces, de 12:30 a 1:30 estaremos hablando un poquito sobre estas cuestiones. Y como siempre os digo, todo lo que queráis compartir y todo lo que queráis comentar, pues también bienvenido es. Así que bueno, yo creo que se ve bien. A ver, me sale aquí un mensaje raro en Instagram, pero creo que está todo correcto. Sí, en principio parece que sí. Bueno, entonces, como os decía, vamos a estar este ratito hablando sobre los rumores y los estereotipos. Cuando hablamos de rumores, bueno, pues los rumores, digamos, que son las declaraciones sobre personas, grupos o eventos que se difunden de una persona a otra y sin que se demuestre su veracidad, que tienen una credibilidad, aunque no haya pruebas directas sobre ello o pruebas que la sostengan, pero sí que tienen esa credibilidad porque hay mucha gente que se las cree, ¿no? Entonces es como si se tratase de una creencia extendida, como decimos, no porque haya pruebas que lo demuestran, sino por la transmisión que ha tenido de unas personas a otras. Esto en cuanto a los rumores. Los estereotipos, ¿qué serían? Bueno, pues los estereotipos, digamos, que son conceptos aprendidos sobre los cuales construimos el mundo. Nos sirven para predecir y para poder entender la realidad y darle significado a lo que está pasando, a lo que ocurre en mi entorno, ¿no? El problema de los estereotipos es que muchas veces corresponden a ideas generales, globales y por lo general con prejuicio que nos limita en nuestra diversidad. Luego hablaremos y pondremos algún ejemplo concreto sobre qué quiere decir esto, ¿no? Pero digamos que una imagen es como una imagen mental estructurada y socialmente aceptada que representa a un grupo de personas. Son como un conjunto de creencias fijas que un grupo tiene sobre otro grupo de la sociedad. Y este conjunto es aceptado y es compartido por una mayoría de personas. Digamos que normalmente las personas a las que se les pone ese estereotipo, bueno, suelen ser a veces una minoría o bueno, a veces no tienen por qué ser, ¿no? Pero en ciertos casos sí que ocurre que son una minoría. Y es la mayoría la que pone este estereotipo. Digamos que son fáciles de transmitir a veces sin ni siquiera contacto previo con esas personas a las que les estamos poniendo estos estereotipos y son difíciles de desmontar porque están tan arraigadas o tienen tanto peso socialmente hablando, ¿no? Que son como más difíciles de desmontar por ese motivo. Por ejemplo, si yo me considero mujer, pues normalmente tengo que cumplir con unas características al respecto, ¿no? Esto es ese estereotipo de ser mujer, que luego también veremos con más detalle. También es importante que entendamos que los estereotipos en sí a veces no están ni bien ni mal. El problema es que tienen un valor dentro de la sociedad y hay algunos que están mejor vistos que otros. Por ejemplo, en salud mental lo encontramos muchísimo, ¿no? En el sentido de que hay personas que tienen algún diagnóstico que el resto de personas, o una gran mayoría de personas, mejor dicho, considera que es algo incurable, que es algo peligroso. Entonces, esto ya pasaría a ser un estigma. Es decir, es cuando tenemos un estereotipo y consideramos que es malo o es bueno y de alguna forma nos avergonzamos también o no queremos que nos pongan este estigma, ¿no? Por eso a veces también cuando hablamos de salud mental pues se tienden a ocultar, o a no decir que si tengo un diagnóstico de ansiedad, de estrés, de depresión, se tiende a ocultar por el miedo a ser estigmatizada socialmente.
Eh, Cuando hablamos también un poquito de cuáles son como los rumores, los estereotipos más frecuentes en nuestra sociedad, bueno, pues seguro que a todas las personas que estamos aquí o que luego vamos a ver este taller nos vienen como algunos estereotipos, ¿no? Algunos rumores que hemos escuchado a lo largo de nuestra vida, que han tenido cierto peso también, pues bueno, o en nuestra vida o en nuestro entorno, o han tenido peso de alguna manera. Algunos, yo he intentado como seleccionar, digamos, los estereotipos que considero que más habitualmente se escuchan y voy a ir nombrándolos un poquito, pero sí que os pido también que si, aparte de estos estereotipos que yo os digo, os viene algún otro a la mente o de repente pensáis en algún estereotipo concreto que creáis que también tiene fuerza, pues también podéis ponerlo por aquí y podéis decirlo, ¿no? Al final, como siempre os digo, cuanto más participemos, pues más enriquecedor va a ser. Por ejemplo, un estereotipo es el estereotipo sobre inmigración y diversidad cultural. En ocasiones aceptamos el tópico que popularmente se asocia a las personas inmigrantes, ¿no? En el sentido de que asociamos persona inmigrante con persona pobre, sin estudios ni preparación, con actitudes incívicas, con creencias y costumbres que pueden parecer absurdas. Bueno, ya clasificamos, ¿no? A esta persona es inmigrante, entonces lo asocio con todo esto. Y ahí, claro, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos, por un lado, estamos ignorando la enorme heterogeneidad de la trayectoria inmigrante, de la trayectoria migratoria, ¿no? De los orígenes, de las situaciones familiares, la formación, la procedencia, si es rural o es urbana también, la clase social, e incluso de los intereses y motivaciones individuales que existen entre aquellas personas que han inmigrado, ¿no? Nos estamos perdiendo todo eso porque ya estamos clasificando a persona inmigrante, persona que asocio a tal cosa. Entonces me estoy perdiendo una gran parte de la realidad. Por ejemplo, si imaginaros que entre nuestras relaciones de trabajo, ¿no? O entre las personas que están en nuestro trabajo, conocemos a una mujer musulmana, licenciada en pedagogía, con un carácter extravertido y defensora de los derechos de la mujer, probablemente la consideraríamos un caso excepcional. Y en todo caso, como irónicamente, pues la consideraríamos una avanzada, ¿no? para la sociedad en la que vive o dentro de su colectivo, pero no como una muestra de que las personas inmigrantes no son eso que yo tengo asociado que son, ¿no? Entonces, bueno, pues también que digo un poquito esto para que reflexionemos acerca de los estereotipos y de los estigmas que a veces también tenemos nosotros y no pasa nada por tenerlos, o sea, no se trata de culpabilizarnos, sino de entender que también, bueno, pues por el peso que se le ha dado socialmente a ciertas cosas o por un poquito lo que hemos escuchado en nuestro entorno, pues bueno, desde ahí también, desde donde crecemos a veces con estas creencias. Lo bueno es que luego siempre se pueden, bueno, pues rebatir o cuestionar, ¿no? Por eso digo que no se trata de culpabilizarnos, sino simplemente de entender cuáles son las creencias, los estereotipos que yo tengo en este momento de mi vida y bueno, y ver qué puedo hacer también, ¿no? Para por lo menos cuestionármelos, empezarme a darle una vuelta. Luego veremos también un poquito más cómo hacer esto. Otro estereotipo que también ha tenido cierto peso en nuestra sociedad y que lo sigue teniendo de alguna forma es que los adolescentes de hoy en día no tienen valores, pasan de todo, son unos vagos. Es decir, aquí ya asociamos a persona adolescente con persona vaga, con persona que no tiene valores, con poca responsabilidad, ¿no? Cuando bueno, dentro de los adolescentes pues habrá algunos que sí que sean así, pero habrá muchos otros que sean de otra manera, ¿no? Y si asocio persona adolescente a estos adjetivos, me estoy perdiendo esa otra diversidad. Otro estereotipo que habitualmente se ha escuchado mucho y también se sigue escuchando hoy en día yo creo que este está cambiando, pero se sigue escuchando, es el de que los hombres no lloran. Hasta ahora, hasta hace muy
poquito tiempo, ¿no? Y hoy en día desgraciadamente todavía se sigue viendo así, pero yo creo que, como os digo, esto es algo que va evolucionando. Se suele asociar un hombre que llora a un hombre débil, ¿no? Se le suele ver como débil, como vulnerable, incapaz. Y además se asocia mucho llorar con lo femenino. Entonces, claro, fijaros también aquí, ¿no? Que estamos asociando el llorar, que es pues una necesidad también básica del ser humano, que todos podemos necesitar en algún momento, y está bien. Lo asociamos a debilidad, no te debes mostrar así en público porque esto te hace débil. Incluso la creencia, ¿no?, de que llorar es de débiles, ya independientemente del género o del sexo, lo asociamos a, pues eso, que llorar es de débiles y que hay que dejar de llorar. Cuando si dejamos de llorar, lo que estamos haciendo es reprimir una emoción que tarde o temprano va a acabar apareciendo. Otro estereotipo también que se ha escuchado es que las rubias son tontas. Aquí muchas veces, de hecho ha sido objeto de chistes, en la cultura popular se ha utilizado muchas veces, ¿no? Pues eso, para hacer chistes o para recursos cómicos también. Es decir, bueno, una chica sobre todo rubia, pues ya la asocio como a una persona que es muy superficial, que únicamente está preocupada por su aspecto, que es poco inteligente, cuando realmente el que seamos rubias o morenas o del color que sea no tiene nada que ver con nuestra inteligencia, con nuestros valores, ni con cómo somos como personas, ¿no? Pero muchas veces sí que se hacen o se establecen este tipo de asociaciones. Otro estereotipo también que es comúnmente conocido es que los empollones no tienen vida social. O otro, por ejemplo, que los españoles son demasiado juerguistas y poco trabajadores. O los catalanes son unos tacaños o unas tacañas. También que los andaluces son unos vagos o unas vagas que siempre están de fiesta. O que los gitanos, por ejemplo, son unos ladrones. Que los rumanos pertenecen a bandas criminales organizadas. Que los musulmanes son unos terroristas. Que los políticos son unos corruptos, que si quieres ser alguien de valor tienes que trabajar muy duro. Digamos que hay, pues bueno, estos son solo algunos ejemplos, ¿no?, de los estereotipos que tienen peso o que han tenido peso en algún momento de la historia. Pero estoy segura de que hay muchísimos más. Por eso os invito también a que podáis pensar un poco en cuáles son así los estereotipos que más veces he escuchado yo, ¿no?, o que considero que han tenido más fuerza. Y luego también el ver qué estereotipos tengo yo sobre ciertos colectivos, sobre ciertas personas. Esto también sería una reflexión interesante a hacer. Entonces, lo que os digo, si os animáis a compartir algún estereotipo, pues también genial, porque aparte de estos, pues, desgraciadamente hay muchos más. Además, los estereotipos muchas veces son una acción cotidiana y normalizada. Cada día en nuestra vida vivimos situaciones en las que vemos o somos protagonistas de comentarios o de acciones que resaltan un estereotipo, pues a veces por nuestro género o por otros motivos, ¿no? Es decir, con esto me refiero a que los estereotipos no son solo frases sueltas que escuchamos, sino a que también muchas veces con hechos, con actitudes, es como si se confirmasen o se evidenciasen aún más, ¿no? Por ejemplo, imaginaros que estamos que estamos en una escuela, en una clase de gimnasia, y lo que se propone es jugar a fútbol. Y le dan a un niño un balón para elegir con quién quiere hacer equipo, ¿no? Pues probablemente habrá ahí, no voy a generalizar, ¿no?, porque eso sería un estereotipo, pero digamos que probablemente en la mayoría de ocasiones ese niño que tiene el balón, para elegir a alguien de su equipo, probablemente elegiría a un niño en vez de a una niña.
Y esta acción muchas veces está normalizada porque ya asociamos a, bueno, jugar al fútbol, pues mejor los chicos que las chicas, ¿no? Parece que los chicos tienen más habilidades a la hora de jugar al fútbol que las chicas. Y entonces, como asociamos esto, pues el balón para hacer equipos lo voy a dar a mi compañero en vez de a mi compañera. O imaginaros también otra situación que no sé si en algún momento habréis vivido, pero que también hasta hace no mucho estaba muy normalizada. Tenemos una cena pues, con amigos, con familiares, y en esa cena estamos tanto hombres como mujeres. Cuando esa cena termina, en muchas ocasiones, pues hasta hace poco, ya os digo que yo creo que esto va cambiando afortunadamente, ¿no? Pero hasta hace poco las que se levantaban de la mesa después de la cena para recoger eran las mujeres. Los hombres, sin embargo, se quedaban ahí sentados, hablando tranquilamente, ¿no? Las mujeres eran las que parecía que tenían ese peso de recoger, bueno, era como que se asociaba también a, eres mujer, pues te toca hacer esto. Cuando los hombres lo pueden hacer de igual manera, ya sabemos que no tienen ninguna discapacidad ni nada que se lo impida, ¿no? Entonces, digamos que estas son algunas de las acciones cotidianas en las que se hace diferencia por el género de una persona. Y esto también parte de la idea que tiene la sociedad como normal para cada género. Por ejemplo, sería desde el estereotipo de género. Podríamos poner muchos otros ejemplos de situaciones cotidianas que se dan en las que se refuerzan los estereotipos que anteriormente hemos comentado y algún otro estereotipo más. Entonces, ¿cómo creéis que influyen los rumores y los estereotipos en las personas? Si nos hiciéramos un poquito esta pregunta, ¿no? De cómo influyen todos estos rumores, todos estos estereotipos, ¿qué se os ocurriría? Vamos a imaginarnos que tenemos una carpeta en nuestro ordenador y el nombre de esa carpeta es mujeres. Vale, dentro de esa carpeta tendremos todas las fotos o todas las diferentes maneras de ser mujer. Pero cuando nosotros tenemos la carpeta, ahí aparece una fotografía, ¿no? La carpeta tiene una foto representativa en un primer lugar que ejemplifica lo que es ser mujer. Esta foto es el estereotipo, porque aunque dentro de esta carpeta haya diferentes carpetas de lo que puede significar ser mujer, hay una que es como la protagonista o la que más fuerza tiene. Entonces, este es el estereotipo, como os decía, y el estereotipo contiene un montón de características que se aplican a todo el colectivo. Pues, por ejemplo, si soy mujer, tengo que ir guapa, tengo que ir depilada, tengo que vestir de cierta manera, tengo que tener ciertos genitales, ¿no? Esto es como lo más representativo dentro de esta carpeta. Y claro, esto es lo que decíamos antes, que esto hace que se pierda mucha diversidad existente. Anula o invisibiliza todas las diferentes maneras de ser mujer, porque solo nos quedamos con una manera determinada de ser mujer, que puede ser válida, pero puede que haya muchas otras maneras en las que también podemos ser mujer y que también están bien. Entonces, los estereotipos es como que marcan una norma, ¿no? Marcan lo que debería de ser. Y todo lo que se salga de ahí, digamos que es considerado malo o rechazado por la gente que sí cumple este estereotipo. El problema también surge cuando lo que yo quiero y con lo que yo me identifico no va de acuerdo con este estereotipo. Porque ahí hay una incoherencia entre lo que yo quiero y lo que se espera que yo sea. También puede pasar que debido al estereotipo, por ejemplo, en salud mental, si nos centramos en estereotipos que puede haber en salud mental, yo rechace ciertas cosas que me pasan a mí porque no quiero formar parte de ese grupo de personas, de ese estereotipo. Entonces también puede ocurrir que yo de alguna forma viva negándome una parte de mí porque esta no concuerda con el estereotipo que yo tengo. Por ejemplo, imaginaros que a mí me gusta la música heavy
heavy metal o rock o música de este tipo, ¿no? De esta así como música dura. Pero no concuerda con la imagen de buena, de trabajadora que yo tengo, porque yo igual asocio que esta música dura es como de una persona pues más irresponsable, pues menos trabajadora. Entonces, claro, puede ser que yo no explore esta parte de mí o puede ser que incluso me la niegue, que diga no, que me va a gustar a mí este tipo de música, porque no concuerda con cómo yo soy. Si yo siempre me han dicho pues eres buena o eres muy trabajadora y yo tengo asociado que la música heavy metal o rock no se ajusta a esto, puede ser que me lo niegue, que no lo explore o que si lo explore lo haga en silencio, en la intimidad, pero no lo vaya diciendo porque, bueno, pues porque como que va en contra, ¿no?, de lo que a mí me han dicho que soy y de lo que me han dicho que soy y de la asociación que yo tengo de las personas que escuchan esta música, por ejemplo. Y también puede ocurrir que por yo aceptarme como soy, me vea rechazada y excluida de la mayoría de la población. Entonces, digamos que los estereotipos, como vemos, sí que nos condicionan bastante, ¿no?, en gran medida. También hay dos aspectos muy importantes. Uno de ellos es que el estereotipo puede anular mi identidad y negarme quién soy yo. Eso es algo que yo me hago a mí misma, digamos. Yo me niego, ¿no? Pues lo que decíamos antes con el ejemplo de la música rock, heavy metal, es como, no, yo no me permito explorar esta parte de mí, no escucho este tipo de música, ni en la intimidad tampoco, porque ya asocio a que este tipo de música es de personas, pues eso, más irresponsables, menos trabajadoras, y como yo no quiero ser así, digo, bueno, pues evito hacer esto, explorar esta parte, porque no me identifico, ¿no? Aunque no hay nadie que nos haya dicho o no hay una relación directa entre las personas que escuchan música heavy o las personas que escuchan rock y cómo es su personalidad, ¿no? O sea, puede ser muy variada esta personalidad. Y entonces está ese aspecto importante de que el estereotipo puede anular mi identidad y negarme quién soy, y también está el aspecto importante de qué manera yo estoy reproduciendo este estereotipo en otras personas. Entonces, también cuando hablamos de estereotipos, por un lado hay que entender que es algo que escuchamos desde que somos pequeños y pequeñas, ¿no?, desde que venimos a este mundo prácticamente, porque a nivel social siempre han tenido y siguen teniendo mucha fuerza algunos estereotipos o algunas asociaciones de cómo son X personas, X colectivos. Entonces yo desde que soy pequeña esto lo voy escuchando y lo voy interiorizando también, y de alguna forma como lo voy interiorizando forma parte de la construcción que yo voy haciendo del mundo, porque pues bueno, yo me voy construyendo, voy dándole un significado al mundo, a la realidad en la que vivo, en función de lo que he ido escuchando, de lo que me han ido diciendo, de los mensajes que he ido también incorporando, ¿no?, o que he ido heredando. También es importante que tengamos en cuenta cuántas veces reproducimos este estereotipo o ponemos este estereotipo en otra persona sin darnos cuenta. Y quizás ahí es cuando nosotros y nosotras estamos estigmatizando a esa persona, ¿no? Es lo que decíamos antes, que no se trata de culpabilizarnos, pero sí de entender qué estereotipos tengo yo y qué estigmas tengo, qué prejuicios tengo también sobre X personas. Y luego, como os decía, y vuelvo a señalarlo porque considero que es un aspecto muy importante, es cuántas veces yo me niego a mí misma realidades que son mías y cosas que a mí me nacen porque estas no encajan con el estereotipo del cual yo quiero formar parte. Esta parte, pues es lo que decimos, que nos puede llevar a negarnos una parte muy importante de nosotras, y no vivimos de acuerdo a nuestra autenticidad, y nos crea una incoherencia que nos puede llevar a síntomas también muchas veces, ¿no? Porque cuando actúo desde aquí,
al final lo que hago es actuar o comportarme de la manera en la que creo que se espera de mí, en la que acabo perdiéndome un poco, acabo perdiendo mi esencia, porque estoy quizás muy pendiente de lo que creo que los demás esperan de mí, o de las expectativas que tienen, o de bueno, pues un poco de este rol que me han ido dando, ¿no?, a lo largo de la vida, o de qué adjetivos me han ido poniendo. Entonces, bueno, pues esta incoherencia, como decimos, nos puede llevar a síntomas como a una baja autoestima, a también tener más ansiedad, porque yo tengo estas necesidades, pero no las estoy cubriendo, ni siquiera las estoy escuchando a veces, ¿no? Simplemente las estoy negando porque considero que no está bien, o bueno, también a diferentes síntomas físicos, ¿no? Ya no solo psicológicos, sino también a nivel físico. Puedo tener, pues eso, ciertos problemas físicos, o me pueden salir herpes, o manchas, o no sé, el cuerpo también reacciona, ¿no?, a todo esto, a cuando yo me niego esa parte de mí. Entonces, también con todo esto es importante que entendamos que si alguien elige ser un estereotipo, está bien siempre y cuando sea coherente con su persona. El problema es cuando usamos esas categorías sociales para elegir quién está bien y quién está mal. Ahí es donde surgen todos los problemas, porque ahí ya catalogamos, ¿no?, lo que está bien, lo que está mal. Y cuando hago esta catalogación o esta diferenciación tan simple, ¿no?, pues lo que es que nos estamos perdiendo mucha esencia de esta realidad. Es como si la realidad fuese todo esto y yo me estoy limitando a ver una parte muy chiquitina de la realidad. Entonces, bueno, ahora sí que me gustaría también aprovechar para preguntaros un poco. Podéis comentarlo por aquí, o si no podéis reflexionarlo en privado, ¿no? Pero sí que me parece importante, llegados a este punto, pues que hagamos un poquito algunas reflexiones. Y alguna de ellas, por ejemplo, sería que nos parásemos a pensar, en nuestro caso, en tu caso, desde dónde actúas. Desde lo que va en coherencia contigo y con lo que te sientes identificado, o desde lo que la norma social te dicta en función del estereotipo que hay asociado a tus características. Os animo a que hagáis un poquito esta reflexión, ¿no? Que penséis desde dónde estoy actuando yo, desde si escucho mis necesidades, o si hay partes de mí que igual no muestro, ni muestro a veces a los demás, ni me muestro a mí misma, porque igual mostrármelas significaría que me estoy acercando a un estereotipo que yo tengo, al cual no me quiero parecer, ¿no? O tengo miedo a que las demás personas de mi entorno me rechacen o cambien la idea que tienen sobre mí, la imagen que tienen sobre mí, porque yo muestre estas partes que quizás he estado negando. O igual no, o igual hago todo lo contrario y sí que me muestro tal y como soy, y no tengo ninguna parte de mí escondida, pues por ese miedo, ¿no?, al que dirán, o a ese estereotipo que yo tengo y al cual no me quiero parecer. Pero bueno, que podamos reflexionar un poquito sobre esta cuestión. Y también otra reflexión importante sería si te has cuestionado todas las creencias de estereotipos varios que te han dado a lo largo de la vida. Es un poco lo que comentábamos también antes, ¿no? En el sentido de que, bueno, ya sabemos que hay un montón de estereotipos, hemos nombrado solo algunos de los que hay, pero hay un montón de estereotipos que han estado y siguen estando muy presentes en nuestra sociedad. Y la idea es que cuando yo me doy cuenta, cuando yo identifico cuáles son los estereotipos que yo tengo, que vea, bueno, si me los puedo cuestionar un poco, ¿no? O si, por ejemplo, pienso, pues cogiendo el estereotipo que comentábamos de que todos los inmigrantes son unos vagos, por decir algo, porque
que es un estereotipo, ¿no? Pues si yo tengo ese estereotipo o tengo esa asociación hecha, claro, probablemente también como las personas tenemos un filtro mental y este filtro mental tiene un instinto de supervivencia muy grande y se quiere confirmar siempre, probablemente si yo tengo esta creencia, lo que haga es, bueno, pues saldré a la calle y me fijaré en todas aquellas personas inmigrantes que estén haciendo el vago, que estén un día, no sé, a las 12 del mediodía tomando algo, o que estén, pues que no estén trabajando. Claro, que habrá personas así, pero no inmigrantes, sino personas en general, ¿no? Pero si yo tengo esta creencia, lo que voy a hacer es fijarme únicamente en esta parte de la realidad y voy a perderme toda la otra parte. Pues todas esas personas, en este caso inmigrantes, por seguir con el estereotipo con el que estamos, me perderé toda la realidad de esas personas inmigrantes que sí que trabajan, que son responsables, que, que llevan una familia, un trabajo. Todo esto me lo perderé, ¿no? No porque no forme parte de la realidad, sino porque igual a veces tenemos unos estereotipos tan arraigados y tan interiorizados que solo puedo ver desde ahí. Por eso es tan importante también. E insisto en que nos cuestionemos las cosas, en que, pues a veces le demos una vuelta, ¿no? O pensemos un poco, esto que yo me estoy diciendo, que me estoy contando, que igual llevo mucho tiempo contándomelo, pero ¿es realmente cierto? ¿Es realmente así? ¿O hay otra forma de pensar y de ver esta realidad en la que vivo? Así que bueno, espero que por un lado estas reflexiones os sirvan un poquito de ayuda para todo esto. Por otro lado, si nos centramos en los efectos negativos de los estereotipos, como decíamos, los rumores, los prejuicios y los estereotipos son hoy en día uno de los principales obstáculos para facilitar la interacción positiva entre las personas en un contexto de mayor diversidad cultural y para la plena integración de personas que, aun residiendo en nuestras ciudades desde hace años, se siguen percibiendo como extranjeros. Por ello, los estereotipos y los prejuicios condicionan en gran medida lo que vemos. Es lo que decíamos, ¿no?, hace un momento respecto al filtro mental. Y es que habitualmente nosotros pensamos que la realidad es algo objetivo, que percibimos y que esto construye nuestros pensamientos. Pero nada más lejos de la realidad. De hecho, el mecanismo suele ser inverso. Y nosotros tenemos unas concepciones, unos pensamientos que funcionan como filtro en la percepción y que nos hacen ver la realidad de una forma y no de otra, ¿no? Es lo que decíamos, todas las personas, esto es inherente al ser humano, ¿no? Todas las personas tenemos un filtro mental en función del cual vemos la realidad. Es como esas gafas, los cristales, mejor dicho, de las gafas que nos ponemos a través del cual vemos el mundo, la realidad en la que nos situamos. Eso es, entonces, pues por eso os animo a que podáis incluso hacer un poco ese ejercicio de decir, oye, yo identifico que pienso esto sobre este colectivo, voy a hacer el ejercicio contrario de ver, de buscar evidencias que me demuestren que esto no es así, ¿no? Como un poco desmentir ese estereotipo que yo tengo y desmentirlo en el sentido de decir, vale, habrá personas que quizás sean así, de esta manera, pero también hay otra realidad que me estoy perdiendo. También aquí es importante hablar del efecto Pigmalión, que seguro que lo habéis escuchado en alguna ocasión. Y según este efecto, el comportamiento negativo hacia alguien por unas características específicas que no sabemos si las tiene o no, pero se las atribuimos, puede crear en la otra persona lo que esperábamos encontrar. Así puede generar el comportamiento que sostenía nuestra discriminación,
¿no? Pues un poquito esto que os digo, que desde este efecto Pigmalión también a veces podemos quedarnos con esa parte reducida de la realidad, o incluso, bueno, pues podemos como eso, atribuir a la otra persona con más fuerza esas características que yo ya le atribuía previamente, se las puedo asociar porque solamente me fijo en las personas que sí que cumplen con ese estereotipo, con esas características. Y otro aspecto clave a tener en cuenta son las consecuencias directas que pueden tener los estereotipos y los prejuicios. De hecho, el estereotipo como creencia también puede llevar al prejuicio como actitud. Y esto a la vez puede llevar a la discriminación como forma de comportamiento. Por ejemplo, la discriminación cultural o el racismo lleva actitudes y acciones de intolerancia y de rechazo hacia grupos enteros de población que se perciben de manera homogénea, ¿no? Lo que limita también y condiciona las interacciones sociales entre grupos y desemboca en procesos de marginación y exclusión social. Entonces, fijaros hasta qué punto tienen peso los estereotipos y los rumores, ¿no? Y los prejuicios. Incluso pueden llevar a colectivos a estar en esa exclusión social. Digamos que el prejuicio latente también implica una respuesta emocional negativa hacia miembros de otros grupos, en los que los sentimientos no son tanto de odio y de clara hostilidad, sino más bien de cierta incomodidad, inseguridad, incluso miedo. Este sería también, de hecho, el prejuicio más habitual en nuestra sociedad, en la que los prejuicios se manifiestan fundamentalmente en estrategias de evitación, ¿no? Así actuamos y nos relacionamos con los otros, no tanto por lo que son, sino por el grupo al que pertenecen, al que nosotros ni nosotras le atribuimos unas características determinadas. Entonces, por sintetizar un poquito todo esto, de cuáles son esos efectos más negativos que tienen los estereotipos, digamos que por un lado estaría la evitación, es decir, evitar al grupo o a la persona porque yo le he asociado estas características, le he atribuido estos adjetivos pues que a mí no me gustan, no me parece que estén bien, y entonces ya evito ese contacto, ¿no? Otro efecto negativo de los estereotipos puede ser el abuso verbal o los insultos, hablar negativamente del grupo e incluso hablar a las personas de ese grupo, ¿no? A las personas que identificamos con ese grupo, insultarles, abusar verbalmente. También utilizar la violencia es otro de los efectos negativos de los estereotipos. El acoso también, a veces puede ocurrir que anulemos la personalidad de una persona mediante el insulto y la violencia de grupo. De hecho, en nuestra sociedad hay varios ejemplos, ¿no? que hablan también de esto. Lo ha habido y lo sigue habiendo también hoy en día. Y ya otro efecto negativo que desgraciadamente también se ha dado en algún momento de la historia es el asesinato o el genocidio. La destrucción física de una persona o de un grupo humano porque consideramos que tiene unas características que no son deseables, ¿no? O sea que fijaros el gran peso que tienen los estereotipos, que a veces no nos paramos quizás a pensar en el peso, en la importancia que esto tiene, pero es que realmente tiene una gran importancia en la vida de las personas y de la sociedad en general. Bueno, y antes de pasar a hablar un poquito de qué podemos hacer para acabar con los estereotipos, o al menos para prevenir estos y que no nos condicionen tanto, voy a ver si hay algún mensaje, hay alguna pregunta que tengáis hasta ahora. Podéis, si hay alguna duda de lo que he ido comentando, podéis decirme, o alguna cosa que os apetezca compartir, también podéis hacerlo, ¿vale? Voy a ver si hay alguna cosita. A ver, por aquí veo que hay un mensaje. Buenos días. A veces los rumores hacen que se etiquete a las personas. Quitarse el estigma puede ser complicado y muy lesivo. ¿Qué pueden hacer estas personas?
Ujú. Claro, ahora vamos a ver un poco qué podemos hacer, ¿no? Para justo para esto, para acabar con los estereotipos o para prevenir pues que nos condicionen tanto, porque no sé si es una cuestión de que tengan que hacer estas personas que son estigmatizadas, quiero decir que sí pueden es que no creo que dependa tanto de estas personas el hacer algo, sino que depende más de las personas que tienen estos estereotipos, ¿no? Interiorizados. Creo que es más desde ahí, desde donde se puede cambiar, pero no tanto que la persona que tiene un estereotipo pueda hacer X. Hombre, sí que es verdad, ¿no? Pues que lo que podemos hacer, yo creo que igual podría ser sobre todo mostrarnos tal y como somos. Mostrarnos, pues por ejemplo, ¿no? Si soy mujer, como que antes también hablábamos de este tipo de estereotipos, si soy mujer, quizás puedo ir sin maquillar, puedo, no sé, vestir con un chándal, puedo hacer ciertas cosas que no digo en todo momento, puedo hacerlo si a mí me gusta y a mí me apetece, ¿eh? Pero que no quiero que se entienda mal esto, pero puedo hacerlo un poco pues para también, ¿no? Ver que el hecho de ser mujer no significa que tenga que ir siempre súper arreglada o perfectamente depilada, o que no pasa nada si un día pues no me he depilado, si un día no sé, no me he preparado tanto como me preparo otros días. O sea, el mostrarnos tal y como somos, yo creo que eso es lo mejor que podemos hacer las personas, ¿no? Pero sobre todo vuelvo a decir que creo que los que más trabajo tenemos o tienen que hacer son esas personas que tienen esos estereotipos. Y siendo realistas, es muy difícil no tener estereotipos, porque la cultura nos los va señalando, ¿no? y nos los va mostrando. Por eso me parece importante pasar un poquito a esta parte ahora de qué podemos hacer en estos casos. Lo ideal, ¿qué sería? Pues evidentemente comenzar en la infancia, ¿no? Trabajarlo dentro de los colegios y dentro de las familias desde que somos pequeños y pequeñas, porque desde ahí pues también es más fácil el no interiorizar estos estereotipos y contemplar más esa diversidad cultural. Bueno, cultural o vamos, diversidad en general, en los diferentes colectivos que existen en la sociedad. Entonces, voy a hablar de 10 puntos que yo considero que son así como los más claves o los más importantes a tener en cuenta para que los estereotipos no nos condicionen tanto. El primero sería el de evitar extraer conclusiones anticipadas cuando conocemos a un grupo nuevo de gente. Por ejemplo, si yo me apunto a un curso y conozco a nuevos compañeros de clase, bueno, pues la idea es que me dé tiempo, ¿no? para conocer a esas personas, porque solamente a través de mi propia experiencia es como voy a descubrir cómo es la convivencia cotidiana con estas personas. Sin embargo, no puedo predecir el primer día del curso quiénes van a ser mis amigos, con quién me voy a llevar bien yo, porque las primeras impresiones no son tan precisas, ¿no? Aunque muchas veces nos dejemos guiar por esas primeras impresiones, bueno, pues no siempre están en lo cierto. Entonces, eso es, darnos tiempo antes de extraer conclusiones anticipadas de lo que opino de X personas, darme un tiempo para conocerlas y para bueno, pues ver por mí misma, por mis propios medios, hasta qué punto esto que yo pensaba igual en un principio de estas personas es cierto o no. También otro punto importante sería el de la humildad, en el sentido de que bueno, que es importante también que seamos prudentes, ¿no? Y que intentemos pensar en las ocasiones anteriores de nuestra vida en las que hemos vivido la situación real de darnos cuenta de que la opinión que teníamos sobre una persona era totalmente equivocada. Porque a veces puede ser que, pues no sé, siguiendo con el ejemplo del curso al que nos hemos apuntado,
puede ser que yo me apunte a un curso, en ese curso una de las personas sea una persona marroquí y yo ya asocia que como es una persona marroquí, pues es de X manera, ¿no? Sin embargo, puede ser que haya habido muchas ocasiones en mi vida, o alguna al menos en la que esa asociación que yo he hecho en un primer momento se haya desmontado, porque no era cierta. Entonces también un poco ahí desde la humildad, es decir, oye, ¿en qué otras situaciones o en qué otros momentos de mi vida yo he pensado que esta persona era de X forma por el hecho de pertenecer a este grupo o a este colectivo y resulta que me he equivocado? Otro punto importante sería el de la empatía. Imagínate, ¿cómo te sientes tú cuando sabes que te están juzgando sin darte la oportunidad de conocerte de verdad? La empatía es fundamental para corregir este comportamiento. Al final, bueno, pues también tenemos que pensar en ponernos un poco en el lugar de la otra persona y decir, ¿yo cómo me sentiría si por el hecho de ser mujer, de vivir en X país o me atribuirían esta serie de características y me juzgarían sin darme la oportunidad de conocerme, ¿no? Entonces, bueno, pues también es un poco actuar desde aquí. Porque pensar, por ejemplo, ¿cómo reaccionaría yo si siendo de raza blanca alguien dijera que quiere saber cómo es la gente de mi raza? Probablemente diría que esto es absurdo, ¿no? Ya que entre los blancos, entre esta raza, hay de todo. Entonces, ¿por qué no pensamos lo mismo de otras personas que pertenecen a otra raza, a otra religión, a otra orientación sexual? Ellos son todos iguales, pero nosotros no. Bueno, pues hacernos un poco estas preguntas también, ¿no? El cuarto punto también sería observar las excepciones a la norma. Es decir, frente al funcionamiento propio de los prejuicios que muestran una visión distorsionada de la realidad, sería interesante que confrontemos la realidad con un dato objetivo que rompe con esta información, ¿no? Por ejemplo, si una persona tiene el prejuicio de creer que la diferencia de edad en la pareja afecta de forma negativa al amor, pues seguro que puede observar a su alrededor algún caso de dos personas que, más allá de la diferencia de edad, tengan una relación de pareja sana. Entonces, observar un poco también estas excepciones, ¿no? El quinto punto sería alimentar nuestra mente con estímulos de cultura. Es decir, la educación constante también es la mejor medicina para reducir el impacto que los prejuicios y los estereotipos pueden producir en nuestra vida. La cultura alimenta ese sentido crítico y reflexivo, nos ayuda a pensar al fin y al cabo, ¿no? Entonces, es importante pues que utilicemos también herramientas como la lectura, la filosofía, el cine, la música, el teatro, el arte, las conversaciones con amigos, pues también nos pueden ayudar, ¿no? Digamos que todo esto nos puede ayudar a flexibilizar un poco esas creencias como más limitantes que podemos tener o esos estereotipos que podemos tener pues, aprendidos. Entonces también es un punto importante. Otro punto, el punto 6, sería el de tener amigos en grupos diferentes. A veces también por medio de la experiencia práctica, pues también podemos ver, ¿no? Según la conversación que tengamos con un grupo de amigos, con otros, podemos también como, tener un sentido más crítico, más reflexivo. Entonces,
es importante que nos nutramos de diferentes grupos, de diferentes relaciones, pues, que compartamos conversaciones con nuestros amigos de la infancia o de la adolescencia, que también disfrutemos con planes con nuestros compañeros de trabajo y con personas con las que hemos estudiado, por ejemplo, en la universidad o en algún grado. Bueno, ahí también es desde donde podemos ampliar nuestro marco de conocimiento, ¿no? Así que también es un punto importante a tener en cuenta. El siguiente punto, el séptimo, que este lo he ido repitiendo en diferentes ocasiones a lo largo del taller, sería el de reconocer cuáles son tus prejuicios. Y este considero que es un punto muy clave, por eso lo he ido mencionando en diferentes partes, ¿no? Porque muchas personas los reprimen o dicen, no, yo no tengo ningún tipo de estereotipo, o de prejuicio. Y cuando actúan de este modo, claro, no se dan la oportunidad tampoco de cambiar. Si yo niego que tengo este estereotipo, que tengo este prejuicio sobre X personas, desde ahí no hay posibilidad de cambio. Entonces, bueno, por eso es importante también como asumir aquellas ideas limitantes que me están condicionando. Desde ahí es desde donde puedo cambiar, ¿no? Y desde donde puedo decidir cómo quiero actuar a partir de ahora también. Y vuelvo a decir que no es desde la culpabilidad, sino desde entender que, bueno, pues que es normal que tengamos todas las personas algún estereotipo o algún prejuicio, pues por la educación que hemos recibido, por la cultura en la que nos hemos educado también. Así que, bueno, identificar un poco esa parte, ¿no? ¿Qué estereotipos, qué prejuicios tengo yo? Otro punto importante sería el de, esto ya sería algo estupendo, ¿no? El que podamos mantener contacto con miembros del grupo discriminado o del grupo respecto al cual yo tengo ciertos estereotipos y ciertos prejuicios. Porque igual desde ahí, si me apunto, pues no sé, a hacer un voluntariado o me apunto a algún curso, a algún grupo en el que haya personas respecto a las cuales yo tengo una serie de adjetivos determinados, igual también esto me sirve para conocer más en profundidad a esas personas y poder hacer algún cambio, ¿no? Poder flexibilizar un poco mi pensamiento respecto a, oye, pues igual esta persona no es como yo pensaba, igual es de esta otra manera, o aún así sería esa persona. Quiero decir que luego cada persona, pues bueno, es diferente, tiene una personalidad y no por ser de una cultura determinada o por su condición sexual o por su género, va a ser siempre así, ¿no? Pero sí que el mantener contacto con el grupo discriminado pues también me puede ayudar a combatir las falsas creencias que hay sobre este grupo. Y el último punto, habrá más, pero bueno, he intentado como clasificarlos así por los que más importantes me parecen a mí. El último punto sería que no nos callemos cuando escuchamos un comentario o un chiste prejuicioso. Le podemos decir a esa persona que ha hecho el chiste o el comentario que entendemos que quizás su intención no era hacer daño, pero que este tipo de bromas son dañinas para mucha gente. Entonces también como apoyar un poco, ¿no? o defender el hecho de que, bueno, pues que quizás este tipo de comentarios pueden hacer daño a muchas personas, y les pueden también como catalogar en un sitio que quizás no les corresponde. Al fin y al cabo, tenemos que tener en cuenta que la flexibilidad mental es la herramienta para superar todos los prejuicios. Entonces, ahora que ya, bueno, pues hemos ido comentando un poquito, ¿no? Cómo podemos ir haciendo que estos prejuicios, estos estereotipos y estos rumores vayan perdiendo fuerza, llegamos a esa conclusión de que el pensamiento flexible es la mejor herramienta para entender, para superar esos prejuicios, esos estereotipos y también
cuando tenemos esa flexibilidad mental, somos capaces de, bueno, pues de entender que hay mucha diversidad, la realidad no se reduce solo a esto que yo pienso o a esto que yo creo, sino que hay muchísima diversidad y que a veces igual me la estoy perdiendo. Así que también, si tenemos flexibilidad mental, otro de los beneficios que probablemente conseguiremos es el de dejar que la vida nos sorprenda y que podamos, bueno, pues experimentar ciertas cosas que igual, si tenemos esos prejuicios o estos estereotipos, nos lo estamos perdiendo. Entonces, bueno, pues también es importante, ¿no? En la medida de lo posible, el hacer todo lo que podamos para tener esa mente abierta y flexible, y no cerrarnos a una creencia, a un pensamiento determinado y rígido. Entonces, bueno, pues un poquito eso es lo que yo creo que lo que os quería transmitir. Creo que he intentado sintetizarlo de la mejor manera posible y de la forma más pues eso, más concreta posible también. No sé si tenéis alguna duda, voy a dejar unos minutitos por si tenéis alguna duda, algo que queráis preguntar, algo que igual no os haya entendido suficientemente bien. Bueno, no veo que en principio haya preguntas ni haya ningún comentario. Entonces, vamos a dar por finalizada la charla aquí. De todas formas, como siempre os comento también, si tenéis alguna duda, porque sé que algunas personas no habéis podido estar en directo y probablemente lo veréis más tarde, si tenéis alguna duda podéis dejarlas tanto en el Facebook como en el Instagram. Y yo a lo largo de estos días me pasaré a revisar si hay algún comentario, si hay alguna pregunta o si hay algo para contestar, y así lo haré. Así que nada, espero que os haya resultado interesante y bueno, agradeceros a todas las personas que hayáis podido estar en directo o que lo vayáis a ver después. Espero que tengáis un buen día y nos vemos pronto.